Saludos queridas y queridos estudiantes. En la lección presente estaremos reflexionando en torno al arte del Extremo Oriente, específicamente de las regiones de la India, China y Japón. A pesar de que en la actualidad se han desarrollado considerables acercamientos a este tema, el arte oriental antiguo constituye un ilustre ausente de los programas de historia del arte universal, ya sea porque se le restringe demasiado o porque simplemente nos resulta demasiado exótico, naif, pero sobre todo irracional. La cultura del otro, la condición del otro u otredad, es uno de los principales retos que enfrenta la historia y la teoría del arte. Los idiomas, filosofías y religiones orientales, a pesar de que entre sí resultan bastante compatibles, representan una enorme dificultad para los pensadores occidentales. Esto es al menos lo que se puede deducir teniendo en cuenta que los estudiosos más célebres de la materia no solo fueron políglotas admirables, sino también practicantes de las filosofías religiosas del Oriente. Es el caso del alemán Heinrich Zimmer, el francés René Guénon, el anglo-indio Ananda Coomaraswamy, el alemán Fritjof Schuon y por supuesto nuestro querido Mircea Eliade. Los textos de estos pensadores pueden encontrarse con relativa facilidad en Internet, ya sea en formato PDF o cualquier otro tipo de documento. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos decidido restringirnos a 4 claves fundamentales de la historia y la teoría del arte extremo oriental: la temporalidad, el dualismo, la violencia y el erotismo. A través de estas claves es posible tener una comprensión, si bien todavía parcial, al menos lo más justa posible de esta problemática. En principio solo quisiera indicar aquí que la comprensión del tiempo y la temporalidad en Oriente no solo se trata de una temporalidad circular, sino también de una temporalidad que se encuentra fragmentada, diluida, en cierta medida hasta aniquilada, y por tanto, paradójicamente, se trata también de una atemporalidad, es decir, de la eternidad propiamente. El dualismo es quizás una mejor manera de entender esto, es decir, que se trata de ciclos complementarios: vida, muerte, bondad, maldad, belleza, fealdad, temporalidad, eternidad. Dualismo significa aquí que todo se complementa, que nada es completamente a secas ni lo que parece, sino que se trata de un resultado de la armonización y el equilibrio de estos ciclos. En este sentido, se hace necesario distinguir la terminología dualismo de la terminología dicotomía. La dicotomía es cuando existe una división que no se puede resolver, un desequilibrio o negación entre dos partes y el todo propiamente, concepto que se adapta mejor a nuestra comprensión de tipo occidental, es decir, una comprensión, pudiéramos decir, en blanco y negro. En virtud de este dualismo es que, por ejemplo, la cultura oriental ha desarrollado también una estética de la violencia, como veremos en esta clase, que resulta incluso contradictoria desde el punto de vista ético, contradictoria para nosotros desde nuestros presupuestos estéticos. El hecho de que hayamos distinguido entre dicotomía y dualismo, es decir, la dicotomía como división o fragmentación y el dualismo como la armonía, es decir, que todo está incluido en todo, es decir, que todo es parte de un todo, nos ha permitido también plantear una especie de principio
que hemos denominado el principio de la inclusión de todo. Dentro de la filosofía, el pensamiento y la religión oriental, todo se encuentra incluido, todo forma parte de todo, y esto es lo que precisamente garantiza la armonía y la posibilidad de un equilibrio. Debemos tener en cuenta que este principio no se trata como tal de una ley, ni tampoco de una teoría, dado que para la filosofía religiosa del Oriente no existe como tal una separación entre teoría y praxis, es decir, la teoría y la praxis se tratan de una misma cosa, así que por tanto el principio de la inclusión de todo se trata más bien de una manera de entender una experiencia determinada, en este caso la experiencia dualista oriental. El caso del erotismo es también bastante importante, dado que en estas culturas se trata de una estética de tipo ritual y la manera de demostrar que la sexualidad no tiene como objetivo solamente la reproducción o el placer a secas, sino que se trata de una experiencia trascendental metafísica, es decir, la sexualidad consiste en Oriente en una forma de trascender y por tanto en una forma de vida y en un objetivo para la vida, más allá de lo que implica desde el punto de vista pragmático. En fin, del mismo modo que hemos venido haciendo en las clases anteriores, intentaremos evidenciar nuestros temas a partir del análisis de la obra de arte y de la reflexión que resulta de esta. En este mapa hay una representación del flujo del ser humano, ya sea de tipo geográfico y también mediante la simbología desde el punto de vista histórico. Podemos apreciar que en la región de la India históricamente se trata de una cultura receptora, pero también una cultura que ha exportado una serie de elementos que con el paso del tiempo formarían parte de la constitución del resto de las culturas a nivel universal. Y esta es una de las razones por las que hemos tomado la cultura de la India como el punto de partida de nuestro análisis. En este sentido, hemos realizado una cronología para el estudio del arte asiático, en la cual tomamos la India como punto de partida y la representamos de esta manera lineal. Con esto quiere decir que se trata del eje fundamental en lo que respecta al arte asiático desde el punto de vista religioso, con el desarrollo de la tradición, la religión hinduista, el hinduismo, a partir del siglo XVI a.C. y por supuesto en el siglo V a.C. la fundación del budismo, una tradición de tipo no teísta que de alguna manera es una expresión del Homo secularis en contraposición a la religión dominante teísta, aunque esto había que tomarlo con reservas por lo que veremos a continuación. Lo importante de esto es que hay que entender que la tradición en la India es una tradición milenaria que sobrevive incluso en la actualidad, y no solo sobrevive, sino que ha venido desarrollándose durante todo este tiempo. Así que por lo tanto cualquier acercamiento que realicemos en el marco de nuestra materia debe partir de esta realidad, es decir, es una realidad que se encuentra todavía en desarrollo, así que por lo tanto se encuentra restringida a las fechas que estudiaremos aquí, pero eso no quiere decir que este pensamiento no se haya seguido desarrollando con el paso del tiempo. Paradójicamente, la primera cultura que entra en contacto con la cultura de la India, al menos antes que la cultura china y la cultura japonesa en lo que respecta a la cuestión religiosa, va a ser la cultura griega, que como sabemos en el siglo IV
y con la expansión del imperio de Alejandro, tiene un primer contacto de tipo cultural que se da precisamente en el marco del budismo y que trae como resultado el sincretismo de dos tradiciones, la tradición budista y la tradición helenística. En este caso, el ejemplo paradigmático se trata de la construcción de la ciudad de Gándara en el siglo IV a.C. y la aparición de un arte conocido como greco-budista porque tiene elementos tanto de una tradición como de la otra. Así que podemos asegurar en este sentido que el segundo contacto es el que se daría con la cultura china, una cultura que habría desarrollado dos formas de tipo religioso anterior al contacto, en este caso el taoísmo, que es la variante, pudiéramos decir, más abstracta, más intangible de esta tradición, y el confucianismo, que sería la variante que tiene que ver con la ética y por tanto quizás tenga que ver más con las apariencias, aunque no completamente quizás. Estas tradiciones, el taoísmo y el confucianismo, se pueden verificar desde el siglo IV a.C., producto del contacto que se establece en el siglo VI después de Cristo con la tradición india, en este caso los monjes budistas que llegan a la región tanto del Tíbet como posteriormente al resto de la región de la China continental, es que aparece el denominado budismo Shan a partir del siglo VI después de Cristo. Una tradición que consecuentemente se desarrollaría hasta la actualidad. Así que en el caso de China ocurre lo mismo que con la India. Se trata de una tradición que todavía se encuentra viva, así que por lo tanto se estaría desarrollando y en este sentido merece también o merecería un estudio a tiempo futuro. En el caso de Japón, el contacto se da con China. La tradición dominante hasta ese contacto en la geografía japonesa es el conocido shintoísmo, que se puede fechar con cierta irregularidad a partir del siglo III después de Cristo. Lo cierto es que una serie de elementos del shintoísmo de tipo animista, pudiéramos decir, pueden incluso verificarse desde mucho antes. Producto del contacto con el budismo Chan chino es que aparece en la región japonesa el denominado budismo Zen a partir del siglo VI después de Cristo. Una última variante del budismo Zen sería el famoso Bushido a partir del siglo XVI después de Cristo, que es muy conocido por la famosa cultura de tipo samurái. Como podemos observar en este gráfico, la historia aquí se trata de una historia de encuentros, desencuentros y fragmentaciones, y no precisamente de esa historia lineal de la que tanto nos hablan. Como les decía, en la India predomina la tradición más antigua, conocida como hinduismo, y que decimos con reserva que se trata de una tradición teísta, porque al menos a simple vista se puede observar el culto a determinadas deidades. Lo cierto es que este teísmo hay que entenderlo con determinada reserva, teniendo en cuenta que la comprensión hinduista concibe la existencia de las deidades como expresión y sólo como expresión de un principio de tipo universal. En esta imagen podemos apreciar una escultura de la Trimurti Shiva que se encuentra en la cueva de Elefanta, realizada durante el siglo VI a.C. La Trimurti es una especie de trinidad, es la Trinidad hindú, pero no en el sentido de la Trinidad cristiana que conocemos actualmente, pero sí quizás un poco parecido. La idea de que este principio universal se expresa dentro de esta cultura a través de tres deidades: Brahma, que es el principio creador; Vishnu, que es el principio conservador; y Shiva, que sería el principio
de la destrucción o de la culminación de algo. Lo cierto es que, como se trata de una trinidad, es decir, la expresión trinitaria de una misma cosa, entre estas tres especies de deidades, y por eso decíamos que este teísmo hay que entenderlo con reserva, se comparten de alguna manera todas sus particularidades. Así que en el caso de esta escultura, en la cual podemos apreciar este ser que tiene 3 cabezas, o sea, tiene 3 cuerpos fundidos, algunos sugieren que se trata de la expresión de la Trimurti, es decir, de Brahma, Vishnu, Shiva, o de la presencia de Shiva incluso en los 3 procesos, es decir, el proceso de creación, el proceso de conservación y destrucción. Lo interesante es que no existe como tal una separación entre estos 3, sino que más bien lo que hay es como una relación, hay una especie de retroalimentación entre las cuales se da, por supuesto, y a partir del principio de la inclusividad de todo, las características de uno en cada uno de los otros. Shiva, que es una deidad muy importante, de hecho es quizás la más popular dentro del culto religioso hinduista, suele representarse como danzante, en este caso Nataraja, que significa danzante. En esta estatua de bronce de la dinastía Chola podemos observar la representación de Shiva como bailarín y en este caso la posibilidad que se da a través de la representación de distintos miembros, como vemos tiene 2 pares de manos, así que por tanto se trata de una expresión de tipo temporal, es decir, está realizando distintas acciones al mismo tiempo, y esto solo puede ser posible si la realidad divina es la eternidad propiamente. Y como las particularidades de cada una de estas deidades se intercambian entre sí y están incluidas una en las otras y viceversa, entonces Shiva aquí aparece creando, conservando y destruyendo al mismo tiempo el cosmos. La posición del cuerpo aquí es muy importante porque imita determinados pasos que se utilizan en las expresiones dancísticas del oriente hindú y que para el espectador educado es una forma de apreciar las particularidades de esta deidad, como podemos ver en la representación siguiente. चतुर्भुजं शान्तं रक्तवर्णं स्मिताननम् अन्ये ढमरुगं तथा शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो
शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर तकुंदरि जम तरि तकिट तादि तुम नम तकुंदरि किट तक तरि तकिट तदि तुम नम तक तरि तकिट तदि तुम नम तरि तकिट तादि तुम नम तदि तुम नम तदिंगिण तुम तदिंगिण तुम तरि तकिट तादि तुम नम तदि तुम नम तदिंगिण तुम तदिंगिण तुम तदिं तरिगिड़ तुम भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत प्रपंच रहित निज गुण निहित निदांत अनंत आनंद अतिशय अक्षयलिंग धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तुम तुम तरि किट किट तुम dim 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 tadim dim 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 tadim dim 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 tadim dim 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 tadim 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 dim tadim dim tadim dim tadim dim tadim 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 digu darigida taga 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 darigida taga darigida taga tadigida dum tadigida dum tadigida dum धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तुम तरि किट तुम पतंग मुनिवर वंदित ईशा नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईश सभेश सर्वेश धिमित धिमित धिमि धिमि किट तुम तरि किट तुम पतंग मुनिवर वंदित ईश सर्वधिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो Muy importante de estas representaciones es que destaca que estas deidades tienen tanto carácter masculino como femenino, y esto viene a sustentar nuestro principio de la inclusividad de todo, es decir, la variante masculina, la variante femenina, algunas veces incluso se representa de forma andrógina, es decir, que en todo lo femenino hay elementos masculinos y viceversa. Y a partir de la lógica que se crea entre la acción de crear, de conservar y destruir, también viene a justificarse determinada estética de la violencia, es decir, que el acto de la destrucción y el mal se trata de algo necesario, así que por lo tanto la ética tiene que estar en conexión con la necesidad de equilibrio que tiene el cosmos, y que por lo tanto no se puede dar la bondad sin la maldad, ni la maldad sin bondad. Algo muy semejante ocurre con la cuestión del erotismo. Dentro de la cultura occidental se desarrolló como costumbre, pudiéramos decir, porque responde a determinadas cuestiones morales, que este tipo de imagen puede
entenderse como pornográfico en la medida que hay una exposición mayor, es decir, cuando hay demasiado detalle en el acto sexual. Tenemos que entender que estas imágenes están en la parte exterior del templo de Khajuraho, construido en el 950 después de Cristo. Quiere decir que se tratan de imágenes sagradas. Así que uno de los errores fundamentales que se comete cuando se reflexiona en torno a la cultura oriental es que podemos atribuirle nuestras concepciones de tipo ético. Y lo cierto es que para esta cultura, la ética se trata, como para todas las culturas, de una construcción, así que por tanto de algo relativo, y que en el caso del erotismo no solo tenemos que represente de alguna forma la cuestión de la fertilidad, una cuestión muy antigua que ya vimos en el arte prehistórico, o incluso la cuestión del juego sexual como tal, como una forma de goce, sino que más allá de todo esto, la sexualidad dentro de esta cultura se convierte en una práctica religiosa y por tanto una forma de alcanzar los objetivos desde el punto de vista religioso filosófico, en este caso la trascendencia que se da a partir del nirvana, que sería el despertar. Desde el punto de vista de la metafísica oriental, la existencia como tal, la vida como tal que conocemos, es samsara y por tanto se trata de un paso, es solo un paso a la verdadera existencia que se da cuando ocurre el despertar completo del ser humano y por tanto la liberación de la condición pasajera humana. Como les decía, durante la expansión de Alejandro Magno se da un contacto entre la cultura helenística griega y la cultura budista que ya existe en la región de la India. Quizás no sea propiamente la región actual de la India, pero sí la que colinda con Pakistán y otras regiones. Tenemos que entender que no solo hay un contacto con los griegos, sino que también, por lógica, se tendría que haber dado encuentros con la cultura babilónica, con la cultura persa. Ahora, como fruto del contacto con la cultura griega, tenemos un sincretismo que se pone de manifiesto en la construcción a partir del siglo III a.C. de la ciudad de Gándara. En esta ciudad aparecen esculturas donde se pueden apreciar elementos del canon de belleza griego, sincretizados con los elementos del canon de belleza budista. Aquí tenemos una escultura de pie de Buda, donde podemos observar el perfil, el trabajo de las texturas, así como la posición del cuerpo. En esta otra cabeza se puede apreciar mucho mejor la utilización de un perfil bastante semejante al perfil griego, como podemos comparar utilizando esta estatua de Dioniso creada durante el siglo IV a.C. Podemos ver la semejanza que hay entre el trabajo de las texturas, la posición del cuerpo y el perfil. Lo mismo ocurre con las construcciones de tipo arquitectónico. En la ciudad de Gándara se han encontrado estos capiteles de columnas que son muy semejantes por la utilización de elementos fitomórficos con los capiteles corintios que se construyeron en la Grecia helenística. La diferencia, sin embargo, está en que en este capitel aparece la figura de Buda en el centro. En Gándara también aparecen estas representaciones del Buda asceta, es decir, como el sentido de la existencia es la trascendencia, entonces a través del ascetismo existe una manera de anticiparse, de estar preparado para ese paso que consiste precisamente en la aniquilación de la existencia o al menos en el cuestionamiento de la existencia a través de determinadas prácticas, ejercicios. Y eso es lo que quiere decir ascetismo, viene del griego ascesis, que significa ejercicio. En este caso lo que representa este Buda
es el ejercicio del ayuno. Tiene que entenderse aquí, sin embargo, que no se trata de la aniquilación total de la existencia, pero sí de la renuncia a lo que trae consigo una existencia común. Esta imagen de Buda asceta va, sin embargo, a contrastar con la otra imagen, que es la del Buda obeso, es decir, la de ese Buda que ha comprendido que existen muchas maneras de negar la existencia, pero que también hay distintos caminos. Y en ese caso la obesidad es una especie de representación de la plenitud. A pesar de que esta representación de Buda no está en conexión con la cultura griega como el resto de las expresiones que encontramos en Gándhara, si observamos este pequeño panel que se encuentra en la parte inferior, podemos ver que es bastante parecido a los paneles de relieve que se encuentran en las regiones de la cultura griega o las regiones helenísticas en sentido general. En el caso de la cultura china, como habíamos referido, tenemos dos grandes tradiciones muy antiguas del siglo IV a.C., el taoísmo y el confucianismo. Del taoísmo nos es bastante conocida esta representación del yin y el yang, que realmente se llama Taijitu. El Taijitu representa el equilibrio de las fuerzas. Hay que entender que se trata de una expresión de equilibrio y no precisamente de la representación de dos fuerzas contrarias, porque ese es el sentido que tiene el hecho de que en cada una se encuentre parte de la otra y por lo tanto también la representación de determinado ciclo. Alrededor de este círculo aparecen los distintos elementos que tienen que ver con la armonía del cuerpo desde el punto de vista físico-mental y que por lo tanto son los que causan las enfermedades. Las combinaciones que existen entre estas inscripciones son las combinaciones que aparecen en el famoso I Ching. El taoísmo es una tradición radical que maneja un principio muy parecido al principio del nirvana hinduista, es decir, la aniquilación total de la realidad. Al menos eso es lo que parece indicar el famoso poema conocido como Tao Te Ching. En uno de sus versos escribe el que se cree autor de este poema, Lao Tse: el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao, con lo cual quiere decir que todo lo que se nos aparece ante los ojos se trata de una ilusión que hay que superar. Este tipo de armonización que se establece entre los aparentemente contrarios, decimos que es aparente porque en cada uno siempre hay parte del otro y por tanto hay una inclusividad de todo, que como podemos ver aparece maravillosamente representado en estas pinturas que utilizan la tinta china, pintura monocroma de la tradición budista, pero que como veremos posteriormente también utiliza el color. En el caso de esta pintura de Wuxi, realizada en el siglo XI después de Cristo, aparece representada la naturaleza y tienen tanta importancia los elementos representados así como lo que no está en el lugar, en este caso el espacio vacío. El espacio vacío y la realidad se entrelazan de la misma manera en que se encuentran relacionados el yin y el yang en el Taijitu, o símbolo del yin y el yang. La utilización del espacio como forma de representación y no como expresión de la nada es una de las características fundamentales de la pintura budista. Esta manera de utilizar el espacio aparentemente vacío es lo que se conoce como perspectiva espacial. Ya conocimos la perspectiva jerárquica, ahora estamos en presencia de otro tipo de perspectiva donde es el espacio el que se organiza en la obra y es el que determina la manera en que nos relacionamos con esta desde nuestra, valga la redundancia, perspectiva.
estas obras también aparecen acompañadas de inscripciones, en este caso de poemas muy cortos, por lo general, en los cuales se trabaja la cuestión de la naturaleza y se proyecta también dentro del universo del ser humano. Sin embargo, el ser humano en la cultura oriental no es el centro, como pasa en la cultura griega, sino que forma parte de esta y por tanto tiene que coexistir con ella de manera equilibrada. Todo parece indicar que los famosos haiku japoneses están inspirados en estos poemas budistas del budismo Chan y posteriormente del budismo Zen. Al menos es lo que parece por la estructura tan simple que tienen. Es decir, se trata de poemas bien cortos que de alguna manera dentro de esa brevedad pretenden abarcar siempre ideas muy profundas. A la representación de elementos de la naturaleza, como las montañas o la vegetación, se suma también la de seres animados, en este caso los animales, que representan también determinadas virtudes del ser humano y a partir de las cuales se inspiran, lo cual demuestra también un elemento totémico. Ahora bien, en sentido general, el hecho de que se considere que la naturaleza es portadora de una esencia y por tanto de vida es lo que se conoce como animismo. Esto es, que todo tiene alma, que todo tiene vida. La cultura andina es una cultura animista también y por tanto guarda mucha relación con estos elementos que estudiamos en nuestra clase y que nos servirán como base para comprender la cultura de la región ecuatoriana, específicamente de los Andes, también del Amazonas, ¿por qué no? Esto quiere decir, entonces, si se trata de una cultura animista y totémica, que tanto los elementos naturales como las montañas, la vegetación, así como los elementos animales tienen un significado y el ser humano tiene que estar en equilibrio con ellos porque en última instancia forma parte de. El caso, por ejemplo, del bambú es muy notable porque es ese vegetal, esa planta que ante el viento no se parte, sino que es flexible. Asimismo, tiene que ser el ser humano flexible ante los eventos que se le presentan en la vida. En el caso de las representaciones de los animales, se nota también la importancia que tiene y en ese sentido fueron tomadas desde el punto de vista mimético para la conformación de un arte muy importante, las artes marciales, que no solo se trata de un arte defensivo o agresivo, sino que se trata de una forma de trascendencia, igual que la sexualidad, y por lo tanto de una expresión muy profunda del homo religiosus, que va más allá de cualquier principio desde el punto de vista moral, es decir, incluso muchas veces la muerte es necesaria para mantener el equilibrio, no solo del cosmos, sino también el equilibrio desde el punto de vista personal como forma de trascendencia.
Si hay algo entonces que podemos afirmar hasta ahora, es que si se trata de una cultura de la armonía, del equilibrio, entonces la obra de arte también se va a tratar de una forma de mostrar ese equilibrio y esa armonía que es, a resumidas cuentas, en lo que consiste la verdad de esta cultura. El caso de Japón quizás sea de los más queridos, una tradición un tanto más joven que la tradición de la India y de China, pero que también desarrolló importantes expresiones de tipo religioso, como el caso del shintoísmo, que es una tradición de tipo animista, en la cual se reconoce en los elementos de la naturaleza la existencia de los antepasados. Otro elemento que hay que tener en cuenta a estas alturas es que si estos elementos adquieren un sentido de tipo religioso, es decir, si son deidades, entonces estamos hablando de panteísmo. El panteísmo significa que Dios se encuentra en todas las cosas, y ese es uno de los motivos por lo cual en estas tradiciones tiene que haber un respeto por todo lo natural, especialmente por lo que se encuentra vivo. En el caso de Japón, un ejemplo muy importante de la tradición del budismo zen, que se desarrolla a partir del encuentro del shintoísmo con el budismo chan chino, es la construcción del templo de Todaiji, donde se encuentra esta importante escultura de bronce dedicada a Buda. Como se puede apreciar en esta imagen, el principio de la frontalidad va a contrastar con el elemento de tipo cinematográfico manifiesto en el principio de la cinematograficidad, en este caso en la mano. Estas expresiones de la mano, que tienen su origen en la tradición hinduista, se llaman mudras y son una especie de código que se utilizan en las expresiones no solo de tipo escultórica o pictórica, sino sobre todo en las expresiones danzarias y teatrales, que a pesar de que en Japón tuvieron un gran desarrollo, sabemos que en la tradición hinduista hay también un importante teatro premoderno, y en el caso de China tenemos la tradición de la ópera china, conocida con ese nombre. Perfeccionado en su forma actual en el siglo XIV, el teatro no es un arte clásico que trata temas universales de la vida y de la muerte. El no se inició como una especie de requiem. Era una dramatización de los hechos destacados en la vida de un fallecido, una forma de recrear sobre uno de estos escenarios los mejores momentos de toda su existencia. Era un servicio memorial. La singularidad del teatro no se extiende a los escenarios en los que se realiza. Los escenarios eran originalmente estructuras independientes y al aire libre, situadas a menudo en el recinto de un santuario. Es por eso que aún hoy los escenarios de no situados en interiores están cubiertos por un techo. Los guijarros blancos alrededor del escenario reflejaban originalmente la luz del sol e iluminaban los actores. El puente que conduce al escenario principal se llama Hashigakari. Simboliza el pasaje entre el mundo de los muertos y el de los vivos, y trucos de perspectiva aumentan el efecto dramático a medida que los personajes entran. La altura de los 3 árboles de pino situados al lado del puente aumenta gradualmente. Esto causa una ilusión óptica y hace que el actor parezca venir de una gran distancia. El escenario principal representa el mundo de los vivos. Los actores representan espíritus y demonios, además de seres humanos, y cada personaje tiene una propia máscara especial. El uso de la máscara restringe mucho su campo de visión.
En los 6 metros cuadrados del escenario, los actores enmascarados usan las 4 columnas como referencias para encontrar su posición. En el momento en que se entra en el escenario, uno sabe del número de pasos exactos para llegar al lugar deseado. No hace falta pensar en esto cuando actuamos, pues se vuelve instintivo gracias a los ensayos diarios y constantes. Otro rasgo característico del no son los sonidos golpeando el escenario con los pies. Debajo de los escenarios tradicionales de no yacen semienterrados varios cántaros de arcilla. Estos tienen 1 metro de longitud y 90 centímetros de anchura. La hábil disposición del número de cántaros y su dirección mejora la acústica del escenario, resonando y haciendo eco de los sonidos de los pies de los actores. El público tiene una vista clara del escenario desde todos los ángulos y no hay cortina. No hay una parte frontal del escenario. Los actores y los músicos están a menudo cantando, bailando o representando de espaldas a la audiencia. Creo que un escenario bien diseñado es absolutamente esencial para realizar una buena obra de no. No, un arte refinado a lo largo de 7 siglos, debe gran parte de su misterioso impacto al singular diseño de su escenario. En el templo de Todaiji se encuentran estas imágenes de Agyo y Ungyo. Durante mucho tiempo se ha dicho que se trata de demonios. Lo cierto es que no tienen ninguna conexión con el mal, al menos no en el sentido en que entendemos la palabra en la cultura occidental, sino que se trata de los guardianes del gran Buda y que por lo tanto se trata precisamente de su misión, la representación de estas expresiones un tanto terribles para nosotros. Estas imágenes o esculturas fueron realizadas en madera y llama mucho la atención que en ellas no prevalece el principio de la frontalidad, sino que hay líneas, curvas que denotan movimiento, así como la posición, estas serían las mudras, la posición del cuerpo, que emplea un recurso muy importante que también va a ser utilizado en la cultura occidental, que se llama serpentinata. Esto es porque parece una serpentina. Si observamos mucho mejor, veremos que también hay detalles de los músculos, así como las texturas de las vestimentas. También hay que aclarar que con el paso del tiempo perdieron la cromática, pero son esculturas que estaban completamente pintadas. La arquitectura japonesa, entonces, del mismo modo que el arte, se va a tratar de una expresión que se integra a la naturaleza. Aquí, por ejemplo, tenemos esta vivienda construida de madera y tejas. Se trata entonces de una arquitectura orgánica porque se instala en el ámbito de la naturaleza. Y lo otro interesante es la existencia de estos jardines zen, que como pueden ver son de arena y piedra y se utilizan como espacio de meditación, y en el caso de la cultura budista, de aniquilación de la realidad, es decir, ahí donde no hay nada aparentemente es donde se da precisamente el paso a la trascendencia. Un ejemplo muy importante de la vigencia que tiene la arquitectura budista zen, específicamente japonesa, es la obra del gran arquitecto Frank Lloyd Wright. En este caso, la Casa de la Cascada de 1939. Este tipo de arquitectura orgánica es un ejemplo de la aplicación de los principios filosóficos del budismo zen. Podemos ver cómo esta casa se integra, armoniza perfectamente con la naturaleza,
con la piedra, con el bosque y con el agua que corre por sus cimientos, respetando la naturaleza y supuestamente creando un espacio de meditación, que era más o menos la idea que tendría Frank Lloyd Wright. Estamos bastante seguros de que era un gran admirador de la cultura japonesa. Está claro también que si no hubieran pagado unos millonarios esta casa, tampoco se habría construido, pero eso ya es otra historia. Pero bueno, en última instancia, el sentido quizás más profundo que podemos observar de esta tradición shintoísta budista, este animismo y esta armonía, es la que muestran estos tori, especies de puertas en lugares abiertos y que determinan la entrada paradójica a un lugar que se encuentra abierto. El lugar en este caso se trata del templo, así que quizás la contribución más importante que tiene desde el punto de vista filosófico religioso la tradición japonesa es precisamente la consideración de que la naturaleza es un templo. En este caso podemos apreciar el volcán como el antepasado, la montaña más famosa de Japón, el monte Fuji, que ha sido representado por numerosos artistas. メイ、嘘じゃないもん。うん。お父さんもさつきもメイが嘘つきだなんて思っていないよ。メイはきっとこの森の主にあったんだ。それはとても運がいいことなんだよ。でもいつも会えるとは限らない。さあ、まだ挨拶に行っていなかったね。挨拶？塚森を出発。いやー、メイも重くなったな。お父さん、あのクスノキ大きいね。あった！あの木？うん。お父さん、早く早く。穴なくなっちゃった。本当にここ？うん。穴が消えちゃったんだって。ね、いつでも会えるわけじゃないんだよ。また会える？私も会いたい。そうだな、運が良ければね。立派な木だな。きっとずっと昔からここに立っていたんだね。昔々は木と人は仲良しだったんだよ。お父さんはこの木を見てあの家がとっても気に入ったんだ。お母さんもきっと好きになると思ってね。さあ、お礼を言って戻ろう。お弁当食べなきゃ。そうだ、みっちゃん家に行く約束なんだ。メイも行く。気をつけ。メイがお世話になりました。これからもよろしくお願いいたします。お願いいたします。 Dentro de la pintura Zen se destacan los trabajos de Hasegawa Tohaku. Es precisamente en estas obras donde se puede apreciar mucho mejor esa armonía que se establece y esa inclusividad del todo de la que estamos hablando en esta clase precisamente. Podemos apreciar en este trabajo, panel izquierdo de los pinos, hay un panel izquierdo y un panel derecho muy parecido a los dípticos que se realizaron en Occidente, pero que evidentemente no tienen ninguna conexión de tipo histórico. Se puede observar cómo en estas obras tiene tanto valor el vacío como la representación figurativa. Este es el panel derecho, realizado en tinta china sobre papel. Algo que también llama la atención en este tipo de obras es que aparentemente no existen muchas diferencias
entre la una y la otra. Y esto quiere decir que el ideal que existe en la cultura occidental por la innovación en la cultura japonesa no tiene ningún sentido. Lo que se trata en última instancia es de representar esa armonía, y esa armonía muchas veces depende de determinado canon de belleza que es necesario repetir. Ya en el siglo XIX se volvieron muy famosos los grabados japoneses. Es el caso de las obras realizadas por Hokusai. Esta, que todos deben conocer, la gran ola de Kanagawa, muestra la movilidad de la ola, y esto quiere decir que no se trata precisamente de una pintura frontal, sino que hay un principio de la cinematograficidad aquí, que incluso habría que ver la cuestión que tiene o la conexión que establece con la proporción áurea. Podemos observar el ser humano, estas barcas llenas de hombres, siendo de alguna forma engullidas por las olas del mar embravecido. Y en el fondo, el gran antepasado, el monte Fuji, que aparece en casi todas las obras de Hokusai. De hecho, realizó muchos trabajos, especies de variaciones de momentos del día, del año, donde aparece el monte Fuji. En este caso, el Fuji rojo muestra el volcán en erupción. Todos estos grabados durante el siglo XIX llegaron a Europa y fueron muy apreciados por una corriente del pensamiento que se denominó orientalismo. No solo fue una corriente del pensamiento, sino que también fue una corriente de las artes que se desarrolló mucho dentro del movimiento romántico, del romanticismo, que tomó como referente en muchas ocasiones los motivos de la cultura oriental, sobre todo de la cultura medio oriental, pero también de la cultura extremo oriental. El caso que más me fascina es el de Van Gogh. Se puede saber que Van Gogh estudió los grabados japoneses y que los utilizó incluso como forma de sustento, porque esas reproducciones que realizaban eran vendidas en la galería de Per Tanguy, que es este personaje que aparece retratado aquí. Como podemos ver en el fondo, se encuentran los cuadros realizados de Van Gogh y la mayoría son reproducciones de grabados japoneses. Aquí vemos los samuráis y las geishas y, por supuesto, el gran monte Fuji con las cañas de bambú. Entonces, tenemos que entender que el aporte que ha hecho la cultura oriental no solo es un aporte reciente, sino que se viene dando a partir de la modernidad y ha servido como una forma de oxigenación del arte occidental en su búsqueda experimental, como es el caso de la figura de Van Gogh. En resumen, desde nuestra perspectiva, al menos la perspectiva que pudimos desarrollar en este pequeño encuentro, podemos concluir que el arte oriental se destaca por un principio que hemos denominado de la inclusividad de todo, es decir, el todo se encuentra en el todo y por tanto es lo que conduce al equilibrio y a la armonía, y esto es lo que determina la existencia de una temporalidad de tipo no solo circular, sino también paradójica, dado que la condición dualista no se trata de una división, sino de que existe una conexión entre todos los elementos, sobre todo entre los elementos aparentemente contrarios, y en el caso del tiempo sería una conexión entre el tiempo y la eternidad, entre la temporalidad y la eternidad. La condición dualista nos deriva también a una concepción del bien y el mal que es también paradójica, es decir, que no hay nada bueno ni nada malo completamente, y que es tan importante la creación como la conservación y como la destrucción. Así que por lo tanto esto significa que
hay una relatividad, al menos desde nuestro punto de vista, una relatividad ética, así que por lo tanto cuestiones como la violencia se convierten en formas de trascendencia y la sexualidad en religión. Y esto sería todo por hoy. Hemos tratado de desarrollar estas 4 temáticas, estas 4 claves: el dualismo, la temporalidad, la violencia y la sexualidad, como una forma de entender la cultura oriental. Sabemos que incluso estamos muy lejos de entender esta cultura, pero sí que tenemos alguna manera de comenzar a entenderla a partir de estos principios. Principios de tipo dualista, pero nunca dicotómicos, es decir, que tienen que ver con la armonía, el equilibrio y la paradoja que se pueden establecer entre los contrarios o los aparentemente contrarios. Nos despedimos con este hermoso poema del canon tibetano budista que muestra precisamente este dualismo y que tiene un estilo bastante breve, muy parecido al estilo que tendrían después los haiku japoneses. La bandera está inmóvil, el viento está tranquilo, es el corazón del hombre el que está enardecido.